Edu, tío, ¿cuál es el máximo de personas que has puesto encima de una maleta para cerrarla y que cupiera en toda la ropa en esa maleta de cabina de Ryanair? Máximo de personas no sé, pero alguna he roto de que se me ha roto la cremallera. Ahora, máximo de capas de ropa que me he puesto para no meter en la maleta, pues 3 o 4 en algún momento. ¿Y tú, Alejandra? Ninguna. Al final es todo cosa de ingenio. Eso es buena, eso es buena. Más vale fuerza que maña, maña que fuerza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a este podcast Ethos número 19. Por segunda, tercera, cuarta vez más o menos tengo a Edu físicamente delante. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. Y aquí a mi derecha tengo a Alejandra Ruiz, físicamente también, que es nada más y nada menos que la responsable de comunicación de Ryanair Europa /Mundo, porque Ryanair todavía no vuela fuera de Europa, ¿no? Ahora entraremos en esos temas. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, fenomenal, un placer. Edu, vamos a empezar con la pregunta clásica de siempre, es ¿por qué traemos a Alejandra? Yo creo que traemos a Alejandra para que nos hable del fenómeno que ha ocurrido en los últimos 20 años de democratización de los viajes aéreos, ¿no? Es decir, hasta hace no demasiado, esos 20 años a lo mejor, era muy caro viajar y gracias a una serie de compañías low cost, de las cuales creo que Ryanair fue la pionera, otras compañías, pues al final es un tema de competencia, ¿no? Entonces una compañía baja los precios, la gente empieza a ir con esa compañía, otras compañías tienen que bajar los precios para que la gente siga volando con ellos y al final esto es todo positivo para el consumidor que nos permite viajar por Europa a unos precios que antes eran completamente inimaginables, ¿no? Y yo tengo otro motivo y es que hace unos podcasts trajimos a Juan Terrer, el CEO de Tom Black, que era como un representante de la emprendeduría, ¿no? De empezar de cero, tener tu propia idea y llegar al top, o a su tope en ese caso. Y en este caso tenemos algo distinto, pero muy parecido, que es, en vez de llevar el camino de la emprendeduría, empezó en una empresa, que le llevó a otra empresa, que le llevó a otra empresa, que la ha llevado a ser la directora de comunicación, y eso pues también puede enfatizar con otro, incluso mayor porcentaje de la población, porque no todo el mundo quiere ser emprendedor, no todo el mundo puede serlo, ni tiene que serlo, ¿no? Entonces, al final, ¿te acuerdas que en el podcast de Tom Black hablamos de que cada uno tiene que encontrar su propio estilo? Pues se aplica a la vida, ¿no? Cada uno tiene que encontrar su propio camino y el camino de unos o el camino de otros pues puede ser muy diverso y no hay un camino mejor que otro. Lo mejor es encontrar qué camino encaja contigo. Exacto. ¿Quién es Alejandra? Cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Dónde te creciste? ¿Cuántos años tienes? Yo qué sé, un poco el background. Bueno, pues yo soy de Madrid, tengo 30 años y bueno, yo estudié comunicación audiovisual. Y luego a la hora de elegir máster hablaba Edu de caminos. Elegí ese camino de empresa, elegí hacer comunicación corporativa. De hecho, diría que ese fue un momento muy, muy decisivo también a la hora de buscar ese camino que a mí me iba a cuadrar, que me iba a hacer sentir bien y sobre todo que me iba a dar de comer. Y también, ¿por qué digo esto? Porque en ese momento yo, si no hubiera habido crisis, porque al final la crisis estalló en medio de mi licenciatura. Hablamos que más o menos acabamos todos la carrera en el 2012, 13, 11, 14... Eso es, la crisis estalló en medio de nuestra licenciatura. ¿Qué quiere decir? Que cuando había que elegir camino, yo me hubiera dedicado a la radio. Me encantaba la radio. De hecho, bueno, hice cursos también estás en casa ahora mismo. Efectivamente, hice cursos de locución. Tenía clarísimo que ese era el camino que yo quería elegir si pudiera haber habido oportunidades, digamos, para nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Que con toda la crisis, con la situación que se venía encima, dije, algo me tiene que dar de comer, no paraban de cerrar medios, cada vez la situación estaba peor, entonces dije, bueno, ¿qué oportunidades se presentan ahora? Empresa que además, en un departamento de comunicación puedes acceder a cualquier tipo de empresa, a cualquier tipo de sector. Entonces, bueno, hice este máster en comunicación corporativa y a partir de ahí, pues, sobre todo, me fui más por la parte de agencia. ¿Qué pasa? Cuando estás en el sector de la comunicación, estar unos años, digamos, en agencia es fundamental. ¿Por qué? Porque te da una visión completa, unos 360 grados de lo que es la foto de este mundo, ¿no? ¿Qué hacer en todos los niveles? Luego, claro, la parte bonita viene pasarte a la parte de cliente. Digamos que ya no eres tan esclavo, pues montas tu estrategia, mientras otros implementan, pero es digamos, los pasos naturales, ¿no? Es el sueño, cuando estás trabajando en agencia sí. y llamas al tío de la empresa y le miras y le escuchas y dices, cabrón, qué bien vives. Algún día, ¿no? Algún día eso daré es. el salto. Me voy a meter en un pequeño charco, ya para empezar, y es, ¿te has planteado alguna vez como hobby tener un podcast? No, y
Te diré por qué. Los podcasts al final se han puesto de moda, digamos, hace, no sé, 2 años máximo, o depende un poco del país, pero aquí no más de 2 años. Y desde hace 2 años no tengo tiempo. Al final es por un motivo de tiempo fundamental. Pero mira, ahora que lo dices, ¿por qué no? El día de mañana, en cuanto pudiera haber la oportunidad, sobre todo en cuanto a tiempo, sí, me encantaría. Sería guay porque consigues a lo mejor combinar ambas cosas, ¿no? El éxito empresarial por un lado con aquello que te apasionaba, que era la radio, ¿no? Efectivamente. Otro de los momentos, ¿no?, que Edu habla mucho de eso, es el speech de... ¿Cómo se llama? El de Stanford. De Steve Jobs, ¿no? Que hablaba que no es el de conectar hacia atrás. Una de las cosas que te conectan hacia atrás es el que me comentaste, el momento de me voy a trabajar a Los Ángeles, ¿no? Tengo no sé cuántos. Sí. ¿Cómo es esa situación? Sí, además es que me hace gracia que pongas justo el ejemplo de Steve Jobs, porque ahora te cuento un poco la historia, pero es que surgió también ese pensamiento cuando todo ocurrió. Vamos a ver, yo justo antes de pasar a trabajar a Edelman, que es la empresa en la que estaba antes de comenzar con Ryanair, me fui a Estados Unidos. Bueno, empezó un poquito más atrás porque, bueno, pues un verano, pues típico, te quieres ir en verano fuera, además no había tenido todavía experiencia en el extranjero. Bueno, pues a través de contactos, amigos de amigos, yo tengo un tío político americano y, bueno, pues eso, a través de amigos vimos la posibilidad de que yo me fuera, fue mes y medio a trabajar a Los Ángeles con, bueno, una chica que era periodista y luego hacía también sus temas de marketing y, bueno, pues para que yo le ayudara un poquito. Me fui ese verano, fenomenal, me enamoré de todo aquello y a los 2 años dije, yo esto lo tengo que intentar a un nivel un poquito más allá. Me empeñé y además es que cuando te empeñas, cuando realmente sabes que lo tienes que hacer, tienes que hacerlo. Sí, buscas cualquier forma, efectivamente, cualquier recoveco. Y bueno, de hecho empecé a echar currículum desde aquí, desde España. Pasaba siempre lo mismo, que no hacían entrevistas por Skype. Entonces al final dije, bueno, pues me tengo que ir. Tengo la oportunidad de que allí tengo gente con la que me puedo quedar mientras. Así que me fui para allá a trabajar también con la misma gente con la que estuve anteriormente. Además una experiencia chulísima porque ellos, bueno, pues están en el sector del entretenimiento, pues a nivel PR también, a nivel relaciones públicas, a nivel marketing, y Los Ángeles, Hollywood, al final es el sitio para estar, para desarrollar ese tipo de carrera, ¿no? Así que fue una experiencia muy chula en ese sentido y luego digamos que el mayor reto junto a Ryanair al que me he enfrentado en mi carrera. ¿Y por qué? Porque, bueno, yo me fui con un objetivo muy claro, que era conseguir trabajo ahí por el tiempo que fuera. Si eran 6 meses, si era un año, y además con la dificultad de que Estados Unidos no es fácil a la hora de conseguir trabajo por un tema de visado, fundamentalmente. Así que, bueno, hay modos, pues en ese momento además hacía poquito que había terminado el máster, por lo tanto estás más dispuesto pues a hacer prácticas, pues no, sabes un poco, ¿no?, qué pasos dar y tampoco vas a aspirar al máximo en ese momento, sabes a qué puedes optar. Entonces, bueno, pues una vez allí buscas oportunidades y además es que en ese momento también tienes que pensar tú cuál es tu mejor baza. Pues en ese momento además pensé, bueno, yo me dedico a comunicación, estoy en Los Ángeles donde se habla tanto inglés como español, hay una comunidad latina impresionante y yo soy bilingüe, entonces en ese momento ¿cuál era mi mejor baza? Que hablaba español en América o en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí lo enfoqué a agencias de comunicación enfocadas al público latino, que descubrí que hay muchísimas, y gracias a eso conseguí mi objetivo, que es conseguí trabajo. También pues en una agencia de comunicación enfocada a este público. Yo hice mis entrevistas, pasé las entrevistas, todo fenomenal. Eso fue para mí el éxito, ¿no? En ese momento yo me había ido a Estados Unidos con un objetivo. Lo conseguí y luego, bueno, por factores externos, por no enrollarnos mucho, pero bueno, por factores externos y ajenos, pues eso al final no terminó de salir. Ya estábamos en proceso de hacer los papeles y demás, pero bueno, por temas de esa empresa, pues al final no pudo ser. Me volví a España y a partir de ahí empecé en Edelman. ¿Y por qué digo lo de conectando los puntos que hablábamos antes? Probablemente si no hubiera pasado eso, yo hoy no estaría en Ryanair, porque yo estoy en Ryanair por mi siguiente etapa, que fue Edelman. Y en ese momento cuando me llevé el disgusto, porque en ese momento tú vas con un objetivo, lo consigues y por algo que es completamente ajeno a ti, ¡pum!, se desvanece. Hay una cosa que me gusta de lo que has dicho, y ahora entraremos en cuál fue tu primer contacto con Ryanair y demás, pero hay una cosa que me gusta de lo que has dicho, que es
a ti se te metió en la cabeza que querías ir a Estados Unidos y fuiste a Estados Unidos. Es decir, sí. He hecho currículums, me busco la vida, lo que sea, ¿no? Me recuerda cuando hicimos la entrevista con Juan Terrer y nos decía que él se me le metió en la cabeza que quería montar ese proyecto. Él en su cabeza tenía una idea de lo que iba a ser ese proyecto y no podía a lo mejor eso, conectar esos puntos mirando hacia adelante, pero él tenía esa idea, ¿no? ¿Por qué voy a esto? Porque me gusta el hecho de que tomaste las riendas de tu vida y dijiste, yo voy a hacer esto, y si no es por esta vía es por esta otra, y si no es por esta otra, en lugar de esperar a que el mundo te abra vías, ¿no? Es decir, la suerte se busca. Exactamente, sí, sí. Y además por eso os decía que fue el otro gran reto de mi vida junto a Ryanair, porque realmente fue el momento de salir de tu zona de confort, de decir, me voy a un país extranjero a tomar por viento de casa, porque eso, pues además es que cuando estás tan lejos realmente la distancia lo complica todo mucho más, pues por el cambio horario, porque no puedes. Yo ahora vivo en Dublín, si tengo una semana mala me puedo volver el fin de semana a España, pero en ese momento estás tan lejos de toda tu familia, de todo eso, tu zona de confort, y bueno, y dices, bueno, pues me voy para allá, porque es que si no lo hago no va a salir, el mundo no va a alinearse, ¿sabes? Para que te salgan a ti las cosas, tienes que buscarlas. Me encanta eso, porque al final el tema es, surge la crisis, tú tienes una pasión, quieres ir a la radio, eso no se da, encuentras otra cosa que te apasiona y que quieres hacer y te adaptas al medio, ¿no? Al final el problema es que la gente se queja del medio. Pues si te quejas del medio, cambia de medio o adáptate a ese medio. Es decir, en lugar de decir, no es que en España, bueno, pues vete fuera. Ya, bueno, pero es que irse fuera no es fácil. Bueno, tío, pero hay gente que lo hace. Es decir, si Alejandra lo puede hacer y si tantas otras personas que se han ido fuera lo han podido hacer, ¿qué te para a ti, no? Al final, yo creo que el tema de todo esto es lo mismo, ¿no? José Carlos y yo tenemos este podcast que ahora parece, bueno, como que está empezando a arrancar y tal. Mucha gente tiene una idea, quiere hacer algo, no la ejecuta. Lo mismo, ¿no? Me hubiera gustado ir a Estados Unidos. ¿Hiciste algo al respecto? Empezaste a mandar currículums, te buscaste la vida, te pusiste a ti mismo en una situación vulnerable de me voy a otro país, siendo una persona extranjera, no conociendo a lo mejor la cultura, estoy allí solo, no está mi familia, no están mis amigos. Es que lo fácil es decir, quiero hacer esto, o tendría que haber hecho esto otro, o me quejo de el mundo hace esto, o estalla la crisis y claro, es que mi generación es la generación perdida porque justo llega la crisis. Quejándonos no vamos a ningún lado. Ese es el tema, ¿no? Al final, Carlos y yo hemos hablado previamente del concepto de extreme ownership de Jocko Willink, que al final lo que viene a ser es, te pasa lo que te pasa en la vida, eso puede ser culpa tuya o no, pero lo que tú haces al respecto es tu responsabilidad, responsabilízate de tu vida, ¿no? Sí. Entonces me encanta que tengamos una invitada que lleva otro patrón de vida distinto a lo que hemos visto, por ejemplo, con Juan y a lo que veremos nosotros y veremos con otros invitados, pero yo creo que lo que vamos a encontrar en común en todos estos invitados que tienen éxito en un ámbito o en otro es el hacerse responsable de su vida. Sí. Y dices que llegas a Edelman, que es, entiendo, donde tienes el primer contacto con Ryanair, ¿no? Sí. Bueno, por poner un poco de background, Edelman es una agencia de comunicación internacional súper conocida que trata con grandes empresas, ¿no? Sí, bueno, era nuestro cliente. Entonces, bueno, yo estuve en contacto con ellos, o sea, como ejecutiva de cuentas, 2 años y medio más o menos. Y bueno, y a partir de ahí surgió la oportunidad de pasar al otro lado, como decimos, al lado bonito. Bueno, bonito. En Edelman la verdad es que es fenomenal, el sueño. Sí, no, tengo que decir que Edelman como escuela es increíble, de verdad, Pero bueno, todo el mundo que trabaja en agencia yo creo que mentirían si dijeran que su objetivo no es pasar luego al cliente. Entonces, y además es que yo era una apasionada de Ryanair cuando era mi cliente, pues muy friki. Era muy friki, ya no solo por lo que te aportaba a la hora de trabajar con ellos, sino porque los admiraba muchísimo como empresa. Y bueno, y pues en ese momento buscaban manager para España y surgió la oportunidad. Esto pasa mucho también además en agencia y es normal porque al final pues ya te conocen, ya saben que conoces la empresa, saben que sabes cómo se trabaja allí. Entonces, bueno, pues surgió esa oportunidad y me fui para Dublín y ese fue el segundo gran reto de mi vida, que lo sigue siendo además. ¿Por qué eras muy friki de Ryanair? Bueno, lo que decía, porque les admiraba mucho como empresa, lo que habían conseguido en sí. Es una empresa que mueve 150 millones de pasajeros al año, entonces, bueno, pues algo harán bien, ¿no? 150 millones de pasajeros al año. ¿Cuántas rutas tenéis? Así... Pues son más de 1.800 rutas. A mí hay una cosa que me flipa que la gente no tiene en cuenta y que me gusta lo que ha hecho Alejandra ahora, ¿no? Y es en plan, por ejemplo, McDonald's es un modelo de negocio brutal. Y Ray Kroc, que fue el creador de McDonald's, tremendo, ¿no?
Entonces me ha gustado porque es eso, es lo que ha dicho ella, es por un lado lo que le puede aportar al cliente. Es decir, si mueves 150 millones de personas al año es por algo, y como modelo de negocio, o sea, es, por un lado, es eso, ¿no? El cómo de brillante es la idea y la ejecución para que puedas llegar a transportar 150 millones de personas al año y, te guste o no te guste, estás aportando un servicio a 150 millones de personas al año. Si algo hicieras mal, no estarías en el mercado, porque al final, sin entrar en capitalismo y comunismo, al final la mayor democracia que hay es donde pones tu dinero. Yo elijo si quiero viajar contigo o no quiero viajar contigo en función de si me gusta o no lo que tú estás haciendo, y eso no me lo impone nadie. Si 150 millones de personas viajan contigo, algo estás haciendo bien, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, entraremos más adelante. Si quieres ahora, no sé si quieres entrar concretamente en el puesto Sales Manager o Sales Marketing, etcétera, etcétera. O nos metemos directamente o hacemos un breve... ¿Cómo quieres decir? Bueno, en cuanto a qué hacemos en ese departamento, te puedo contar muy rápidamente esa transición. En marketing y ventas estaba como manager para España, y es fundamentalmente, bueno, tiene mucha parte también de comunicación y relaciones públicas. Pues parte era eso, marketing y ventas. Sobre todo estábamos en contacto con oficinas de turismo. Evidentemente el departamento se dividía por mercados, por lo tanto, bueno, pues yo en mi caso estaba continuamente viajando por España, viéndome con bueno, más que aeropuertos, con oficinas de turismo, porque en el caso de España es diferente. Al final todos los aeropuertos son propiedad de AENA, no es como en otros países que son privados. En fin, pues eso, me reunía con oficinas de turismo pues para buscar acciones de promoción conjuntas, bien para nuevas rutas, para rutas que fueran más débiles y que hubiera que promocionar con el fin de que esas rutas continuaran. Y un poco pues también a nivel relaciones institucionales, ¿no? ¿Eso es lo que hacías desde Edelman para Ryanair? No, eso ya en Ryanair como manager de marketing y ventas. Eso todavía en España, ¿no? No, siempre Ryanair fue siempre en Dublín. En el momento en el que me ofrecen trabajo en Ryanair, me voy a Dublín. Pero luego venías mucho a España para viajar por toda España con las... Eso es lo que me estaba llamando la atención, por eso estaba un poco perdido. Ya, perdona, es verdad, efectivamente, sí, no. Estamos basados en Dublín, pero continuamente viajamos por los mercados que dirigimos. En mi caso estaba siempre viajando por España. Además, Ryanair opera en 26 aeropuertos españoles, por lo tanto era hacerte literalmente la tournée por todo el país. Pues hombre, mejor prestadora del servicio de tu propia compañía no hay, ¿no? Efectivamente. Y luego Carlos se queja de cuando hace viajes por la Deep Spain. Bueno, claro, pero... Bueno, claro, es que además irías a los míticos aeropuertos de Castellón, todos. Aquellos que todos nos hemos reído diciendo cómo se construyó un aeropuerto ahí. Los aeropuertos miniatura. Sí, tenemos demasiados aeropuertos. Sí. Me atrevería a decir yo con alguien que se dedica a esto. Demasiados. Lo que pasa que, bueno, yo estoy ahora en la otra parte en la que, bueno, no nos quejamos porque para nosotros supone más mercado, más rutas. Sí, y en muchos de esos aeropuertos, en prácticamente casi todos en España, Ryanair es número 1. Sí. ¿Cuándo llega el cambio ese en el cual ya pasas de esos viajes por aquí y demás a ser la directora de comunicación de Ryanair? Pues fue pasado año y medio. Bueno, el anterior director de comunicación de Ryanair se fue ya después de 7 años. También es un puesto en el que te digo que sí. Como, por fin se fue ya. No. Al revés. Abre. No, yo creo que en este caso debió ser que gracias a Dios que se fue antes de que se muriera, ¿no? Sí, bueno, a ver, he de decir, es que yo no lo buscaba, eso por un lado. Y me refiero que 7 años en este puesto son realmente como el doble, de verdad. Es un trabajo... Son años caninos. Sí. Es como cuando ves al presidente de Estados Unidos. Es lo que decimos siempre. Parece que tiene una edad y luego sale y dices, pues han sido 4 años, tío, y ahora te has quedado calvo, o tienes un montón de canas, o tienes arrugas, ¿qué te ha pasado, tío? Literalmente, y eso lo decimos siempre en Ryanair, o sea, son años de perro. Tal cual. Y 7 años en ese puesto es muy intenso, entonces, bueno, pues para él era el movimiento lógico. Además, en ese momento ni siquiera dijo que se iba a X empresa, simplemente se iba a descansar, a disfrutar de su familia, y bueno, pues evidentemente luego siempre surgen cosas rápido. Cumplido. Sí. Me quito la buena. Y bueno... Esto me surge una pregunta que no sé si te puedo hacer, y es, entonces, ¿qué hay para ti después de esto? ¿Después de Ryanair? Después de tu puesto ahora mismo en Ryanair, porque estabas diciendo eso, ¿no? Que Sí. 7 años son muchos para este tipo de puesto. Entonces mi pregunta es... ¿Qué viene después? Buena pregunta. Es algo en lo que intento no pensar mucho todavía, porque creo que todavía tengo que, digamos, de aprovecharlo mucho más y exprimirlo mucho más. Y por un lado pienso que me encantaría seguir en el mundo de la aviación, porque es un mundo
precioso, de verdad, una vez que estás dentro. Es que pasan tantas cosas y tan rápido. Es una industria de verdad preciosa. Por lo tanto, me gustaría seguir en esta industria, pero por otro lado también sé que en algún momento voy a volver a España. Probablemente antes de España pues busque algo más en otro país. O no lo sé. Pero bueno, a España voy a volver seguro. ¿Qué posibilidades de trabajo respecto al currículum y las habilidades que has adquirido y la experiencia que tienes se te abren fuera del mundo de la aviación? Si puedo preguntarte, porque me parece muy interesante de cara a... En España hay una cosa que es muy distinta a lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, y es que hay muy poquita movilidad laboral entre industrias y entre empresas dentro de la misma industria, mientras que en el extranjero es mucho más común. Entonces, por eso me interesa mucho esta pregunta. Pues mira, precisamente te decía que tengo que intentar exprimirlo mucho más, porque lo que me está dando Ryanair es la posibilidad de adquirir, digamos, esas habilidades que me van a servir luego para cualquier tipo de industria. O sea, yo te hablaba del mundo de la aviación porque me encanta, pero sé que voy a poder trabajar en comunicación en cualquier industria. ¿Y por qué? Porque al final lo que aprendes, sobre todo en Ryanair, es a solucionar problemas. Porque pasan, como os decía, en la industria pasan muchas cosas, y en la aerolínea que más pasajeros mueve en Europa, más todavía. Pero por razones obvias. Ya da igual la reputación que pueda tener una empresa o no. Cuando trabajas con el público, ya no de cara al cliente, cuando mueves personas, cuando trabajas con el público y estás moviendo literalmente 400.000 personas al día, imagínate la cantidad de cosas que pueden pasar. Hablando de reputación, hay una cosa que te quiero comentar, y es... Porque yo he viajado con Ryanair varias veces, y más allá de que no me gusta la lotería que hacen y tal y cual... no he tenido queja ninguna. No sé qué decir. Me ha sido similar a cuando he viajado con Norwegian, cuando he viajado con EasyJet, o cuando he viajado con otras. Si viajo con Qatar o con Emirates, pues recibo otro tipo de servicio porque también estoy pagando otro. Sí. ¿No? Pero creo, y esto no es, por cierto, para los oyentes, no es para hacerle la ola a Ryanair, ni mucho menos. Esto es porque intento ser abogado del diablo y ser justo con todo el mundo. Creo que quejarse de Ryanair es lo fácil, ¿no? Es decir, porque parece como es trending topic, ¿no? Es decir, cuando viajas a lo mejor con Norwegian no te quejas porque no es trending topic, pero hacer la broma de quejarse de Ryanair es la broma fácil, ¿no? Es lo típico, es como... ¿Qué cerca está el otro escenario? Pues igual que en Iberia. Igual que en Iberia Express, igual que en EasyJet, igual que en Norwegian, o sea, en todas las que son low cost, y porque al final se te está dando un servicio y tú estás pagando por un servicio determinado, y en todas las otras empresas en las cuales se te pagas un precio similar, tienes un servicio similar. Pero Ryanair ya se ha convertido como en la crítica fácil, ¿no? Sí. No, y además, de verdad, no es porque yo también trabaje en Ryanair o porque le tenga también el cariño que le puedo tener incluso antes de trabajar en la empresa como tal. De verdad que he viajado en Ryanair, literalmente más de 200 veces, porque además es que simplemente por curiosidad, desde que empecé a trabajar en la compañía, empecé a contar los vuelos que hacía, porque además viajaba mucho en el puesto de marketing y ventas, y por curiosidad, más de 200 vuelos. Te prometo, de verdad, que no he tenido problema jamás. Pero una pregunta con el micrófono, y es... Así como bajito. ¿A ti te limitan el equipaje como al resto? Pues claro. Sí. Vale, bien, me parece bien. Sería lo justo, ¿te imaginas? Claro. Sí. Pues de repente llega aquí la directora de comunicación, 4 bolsas, un perro, 2 niños... No, sí. No, y lo que decías antes, efectivamente, es que es cierto, es simplemente, existe cierta reputación desde hace años. También, somos conscientes de que un poco ha sido ganada. ¿Y por qué? Al final, al principio, cuando Ryanair no era tan conocida, la publicidad o las relaciones públicas, digamos, que se hacía de Ryanair era pues con Michael O'Leary, que todos le conoceréis, el CEO de la compañía, haciendo muchas cosas. Digamos que campañas de publicidad así agresivas, podemos llamarlas. Sí, por un lado, pues desde... llamativas. Habrá gente que recuerde, pues desde venir a una rueda de prensa disfrazado de torero a... Imagínate, el CEO de una compañía que mueve miles de millones de euros disfrazado de torero. Ahí ya no sabes qué pensar, si dices menudo crack o menudo payaso. Claro, o las dos cosas a la vez, ¿eh? Voy a tener un charco completamente no tiene nada que ver, ¿no? Pero estaba leyendo la biografía de Tyson Fury, el campeón del mundo de boxeo. Y cuando tuvo la pelea, creo que fue con Klitschko, donde le ganó, se plantó en la rueda de prensa previa disfrazado de Batman. Pero lo que consiguió ahí es que se hablara. Millones de personas vieran esa rueda de prensa, millones de personas hablasen de su pelea, millones de personas la comprasen la pelea. Porque él lo que decía ahí era que Klitschko era un gran boxeador,
pero tenía un carácter muy serio, muy tal. Entonces, a la hora de vender las peleas, a pesar de que fue un campeón del mundo durante 10 años, no tuvo la repercusión que tuvieron otros campeones, porque a lo mejor no tenía ese carisma o no quería vender de otra forma, ¿no? Mientras que él, te llega el tío en un Lamborghini, vestido de Batman a la rueda de prensa, es imposible que no salgan todos los medios de comunicación del mundo, ¿no? Efectivamente, pues esa era la técnica, al final, que se hablara de cualquier forma de ti, pero que se hablara. Y así es como se empezó a conocer Ryanair y las tarifas bajas de Ryanair, porque es que era algo pionero, o sea, es que no existía una compañía igual. Y lo que decías antes de lo que ha conseguido Ryanair, ¿no? Al final, pues los viajes en avión, el transporte aéreo era algo limitado sí, exacto, a personas con dinero, literalmente. Irte a Londres, pues no bajaba de lo que serían 400, 500 euros. Y hoy en día... De eso, yo en mi caso, mi madre era azafata de Iberia, entonces yo viajé mucho cuando era pequeño a sitios, pues porque mi madre trabajaba en la compañía, ¿no? Y era algo muy poco usual, es decir, en mi clase o la gente de la que yo me rodeaba, los niños, cuando jugaba determinados deportes o lo que sea, no viajaban. ¿Pero por qué? Porque los vuelos eran muy caros. Entonces, te voy a decir más. Yo cuando iba a Italia, con mi familia, íbamos en coche. O sea, íbamos desde Madrid hasta el sur de Italia en coche. Parábamos en Alemania, es que, ya que estábamos por allí. Piensa que si un vuelo de vuelta te podía costar por 400, 500, 600 euros en Europa, por 4 personas, es que eso es una barbaridad de dinero, tío. Mientras que ahora después va por 40 euros o por 30 o por 50. Sí. Y joder, o sea, es que a lo que quiero ir con esto es porque yo soy muy pro, sin entrar tampoco en política, muy pro libertario. Y que haya menos intervención estatal y que dejen que las empresas... Porque creo que a lo que lleva es a esto, ¿no? Es decir, en lugar de una subvención para que la gente pueda volar, deja que las empresas puedan operar y llegará un momento en el cual hay un mercado más competitivo, porque las empresas obviamente lo que quieren son más pasajeros. Y ya buscarán ellos la vía de reducir los costes. ¿Qué pasa? Que si tú pones una subvención, vale, para que la gente pueda volar, pero también le estás poniendo unos impuestos muy elevados a esas compañías no pueden reducir los costes, por ende no pueden cobrar menos a esos pasajeros, entonces al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola, en mi opinión, sin querer tampoco entrar en política. Pero creo que todo esto nos lleva al punto ese de la democratización de los viajes. Es decir, Ryanair es la empresa pionera que permite que cualquiera con cualquier nivel de ingresos pueda viajar por Europa. Es que esto es muy potente y esto se olvida. Efectivamente. Y ya no solo lo que supone a nivel social para que esas personas se puedan mover y puedan conocer otras culturas, conocer otros países, es también lo que supone a nivel integración, en este caso en Europa, ¿no? O sea, a nivel social, a nivel movilidad de los ciudadanos, incluso en trabajo. Hay gente que vive en un país y trabaja en otro, de verdad. Incluso el desarrollo de empresas y lo que supone también para la economía de esos países. No sé si os habrá pasado de meteros en Ryanair a ver qué vuelo está barato y ver ciudades que no habéis visto jamás en la vida. ¿Cuántas ciudades ha puesto en el mapa Ryanair o empresas como Ryanair que antes no eran conocidas y que hoy en día viven del turismo? Por ejemplo, imagínate ir a Bucarest en Rumanía. Y dices, ¿por qué voy a ir a Bucarest en Rumanía? Porque está barato. Ahí, está barato, y dices, pues ¿por qué no? Y a partir de ahí ya ves y te sale, pues eso, a través de la agencia de viajes o lo que sea, y te sale qué puedes ver en Bucarest. Exacto. Sí. Otra de las cosas que hemos tocado como muy por encima, pero que a mí me gustaría que nos explicaras mejor es ese malentendido entre la gente de antes, de que volaba pues en sus Iberias, en sus Qatar, en su tal, es las aerolíneas tradicionales y volar en low cost. Porque a mí me pasa, por ejemplo, con los jóvenes o con los de nuestra edad, pues siempre está más bien la coñita de Ryanair, pero tampoco hay mucha agresividad. Donde lo noto es con las personas de por encima de, pues eso, 35, 40 años, que ahí es como, no, pero es que tal. Yo creo que es esa diferenciación, ¿no? Sí, y de ahí viene un poco también pues la crítica, ¿no? Yo creo que no todo el mundo ha terminado de entender lo que es el low cost, que además, y esto es muy importante, low cost no es precios bajos, es costes bajos. Y para conseguir esos costes bajos tienes que reducir ciertas cosas. Entonces, pues para que Ryanair pueda ofrecer esas tarifas tan bajas, todo eso se basa en una estructura de costes pues muy, muy estudiada y pues efectivamente tienes que prescindir de ciertos servicios que no son necesarios porque al final estás haciendo un vuelo de media pues de 2 horas, 2 horas y media y no necesitas pues igual que te sirvan el desayuno o no necesitas estirar las piernas o tumbarte y, ¿sabes?, para todo el viaje, o tener una maleta de 20 kilos incluida sí o sí en la tarifa del billete. Es decir, tienes que remodelar un poco cómo es esa estructura. Perdona que te cortes más, es lo que has dicho tú, ¿no? Una maleta sí o sí incluida en el billete. Es decir, oye, que tú tienes la opción de pagar extra y tener esa maleta incluida en el billete. O que tú tienes la opción de coger, a lo mejor, imagínate, un asiento plus o lo que sea. Es decir, tú tienes opciones, tú puedes comprar comida a bordo. Es decir,
El tema es, le estoy permitiendo a la gente que no se quiere gastar más de X volar. Y el que quiera más dentro de eso, oye, pues mira, ¿quieres una maleta tal? ¡Pum! ¿Quieres priority boarding? ¡Pum! ¿Quieres comida dentro del vuelo? ¡Pum! Págalo. Claro. El problema es cuando la gente que paga 20 euros quiere luego ver servicios a los que ya estaba acostumbrado en las compañías de largo radio. De aquí a... Pero sí, sí. Es un tema de perspectiva, ¿no? Yo en este vuelo, literalmente, en el vuelo del... ¿Cuándo fue? 16 de diciembre me vine Dublín-Madrid por 18 euros. Eso es menos que el taxi de Barajas al centro de Madrid, que son 30. Menos, sí. Es que eso es menos... Es que eso es un autobús de Madrid a Alicante o algo así. Es que en autobús. Entonces... Mira el servicio que recibes en el autobús. Que en el autobús vas con las piernas estiradas. Que en el autobús te están sirviendo no sé qué. Entonces, yo creo que el problema está en eso, ¿no? Joder, claro, si comparas eso con un billete de Emirates que te ha costado 600 euros, claro, pero es que 600 euros. Es que te has hecho 30 vuelos con Ryanair por lo que te haces un vuelo con Emirates. Efectivamente. Entonces, yo lo que creo es que está esa crítica fácil, pero porque la gente o bien no entiende o no quiere entender el modelo de negocio y no quieren entender que te están dando la posibilidad de... Oye, tú quieres este vuelo por 20 euros, quieres más extra que lo puedes tener, o incluso, oye, si quieres algo más lujoso, vete con otra compañía que te ofrece eso, porque a lo mejor no eres mi target de cliente siquiera. No, efectivamente, sí, pero el problema es que eso, que hay personas pues de más de nuestra edad que sí que entienden este modelo, y lo que decía Carlos, ¿no? Que siempre pues está un poco la coñita, pero al final se entiende, pero el público más mayor que está acostumbrado a otro tipo de producto, digamos, no, pues está esperando otro tipo de servicio. Pero también es importante que es que Ryanair siempre decimos que nuestro, digamos, el ADN fundamental sí que son esos precios bajos, pero no solo eso, es que también si no ofreces un buen servicio no eres nada, y realmente algo que ofrece Ryanair y que se habla muy poco de ello, pero es la puntualidad. Somos una compañía súper puntual. De hecho, me lo dicen mucho vuestras trompetas. Se habla mucho de ello cuando vuelas con ellos. Exacto. Y de repente suena la trompeta. Hemos llegado en el no sé qué cuánto. Me recuerda, saquito rápido, me recuerda a McDonald's. Te voy a explicar por qué. Cuando Usain Bolt para las Olimpiadas de 2008 en Pekín, comió todos los días a base de McDonald's, porque dijo: yo no sé lo que me van a poner aquí, no me puedo permitir tener una indigestión. Yo, McDonald's, sé lo que lleva, sé cómo me sienta, no me sienta mal, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hay un montón de compañías low cost desconocidas. Yo, por ejemplo, hay una que conozco que se llama Wizz Air, que es húngara, y la utilicé para ir a Praga cuando me fui de Erasmus en 2010. A mí Wizz Air me daba mala espina porque no la conozco. Es decir, Ryanair es eso, ¿no? Es decir, yo no voy a McDonald's a tomarme un solomillo en el que voy a pagar 50 euros por el solomillo, pero yo sé lo que voy a recibir en McDonald's, sé el servicio que voy a recibir, sé cómo lo voy a recibir y Ryanair viene a ser eso, ¿no? Es decir, yo busco, si vuelo con Ryanair, busco que el vuelo vaya en hora y busco que no me cueste mucho. Sí, y además otra cosa que también... Y también la red de destinos que tiene. Sabes que si te metes en Ryanair probablemente va a tener el destino que estás buscando, porque hoy en día son más de 200 aeropuertos a los que volamos. Incluido de Castellón. Incluso Castellón. De hecho, Castellón tiene una ruta con Polonia, incluso para que te hagas una idea. Castellón, Varsovia. Sí, no, Poznan. Claro, o sea, es loquísimo. Sí. Bueno, a lo que voy es que al final, pues... Sí, amigos. Sí, pero lo que quiero decir con esto es que sí, que Ryanair son precios bajos, pero no solo eso, también es el producto en sí de lo que es la fiabilidad, ¿no? O la experiencia de cliente, que te ofrezcan una buena puntualidad, que es fundamental a la hora de viajar, y esa red de destinos que te permita llegar a cualquier lado. Bueno, estamos en un sector en el que tú y yo más o menos nos movemos marketing, comunicación, y yo quiero hacer un poco, diseccionar, abrir un poco y ver dentro. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo es tu día a día? Sí, cierto. Además, antes habíamos estado hablando del anterior puesto en marketing y ventas y nos quedamos... somos metidos en este, y a mí realmente es el que me interesa, ¿no? Toda España. Sí, de la tournée... Ahora entiendo que ya no viajas, ¿no? Sí. No, ahora menos. A ver, además es que esto siempre es complicado. Cuando te preguntan qué haces en tu día a día, diseccionarlo luego es un poco complicado. A ver, yo creo que os lo puedo resumir en la parte proactiva y reactiva. Bueno, por un lado, en comunicación en Ryanair, y yo creo que en cualquier departamento de comunicación de las grandes empresas, ocurre siempre lo mismo. Es un departamento muy transversal, que quiere decir que estás en contacto con absolutamente todas las áreas de la empresa. Todas. Y a todos los niveles, incluyendo el CEO. Entonces... el CEO, el que hemos hablado antes. Michael. Aquí un saludo a nuestro amigo el Terrero.
Sí. Entonces, eso por un lado hace de tu trabajo súper enriquecedor en el sentido de que aprendes de todo, absolutamente de todo. Estás, pues eso, hablando con operaciones, estás hablando con legal, con recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por ponerlo esto como en dos pilares, ¿no? El pilar proactivo pues sería esa implementación del plan de comunicación en sí, envío de notas de prensa, gestión de entrevistas. Hacemos entrevistas prácticamente todas las semanas, bien sea con un portavoz o con otro. Y luego organización de ruedas de prensa en algo además que Ryanair es muy muy activo. Son 2 picos al año, digamos, en los momentos en los que presentamos el calendario de invierno o el calendario de verano. Y para que os hagáis una idea, pues hemos llegado a hacer más de 60 ruedas de prensa en Europa en un mes, dividido entre varios portavoces. Es lo que te iba a decir, digo, entiendo que no la misma persona. Los perros son... Sí, claro. Sí, pero bueno, como os digo, en esto sí somos muy proactivos y siempre, bueno, pues funciona muy bien. Hay que estar, hay que contar, pues eso, cuáles son las novedades, y además es que Ryanair también, pues precisamente por el volumen que tiene, pues se ha convertido también en un líder de opinión, ¿no? Al final ya no solo decir, bueno, pues estas son las novedades para verano el próximo año en este destino, sino también hablar un poco de la industria, de qué piensa Ryanair en cuanto a ciertos temas, pues la consolidación del sector, el Brexit, medio ambiente o lo que sea en ese momento. Pero al final todo el mundo está interesado en saber qué tiene que decir Ryanair como líder en la industria aérea, ¿no? Es que a mí lo que me hace gracia es la parte esa, ¿no? Cuando hablamos antes de la crítica fácil, es toda esta gente critica, ¿vale? ¿Qué pasaría si ahora las low cost desapareciesen? ¿A dónde ibas a volar? ¿Ahora qué haces? Ahora coges el SEAT Ibiza de nuevo eso es un charco muy grande, lo que no sé si nos queremos meter ahí, porque ahora con el tema del medio ambiente y demás, bueno, puede llegar a pasar con todo el tema de... es que nos podemos meter ahora en si un ya no jardín. te dejan aparcar en la almendra Sí. central de Madrid, Ostras, sí. pues volar de Castellón a Portman, pues lo mismo, bicicleta, lo típico. Y bueno, por ir luego al otro pilar que os comentaba, ¿no? El pilar reactivo, por decirlo de alguna forma, que también es una parte muy, muy importante del día a día. Que entiendo es donde viene más los años perdidos, ¿no? Sí, y efectivamente es reaccionar, es responder a lo que te entre cada día, y son pues básicamente peticiones de prensa, pero a nivel internacional, porque es que ya no solo es un país, es que son 40 países estamos... Que no te aburres. No. No te da tiempo. Además que es muy divertido también ver las diferencias de cómo funciona la prensa en cada mercado, ¿no? No tiene nada que ver cómo, incluso qué tipo de preguntas, qué tipo de historias busca escribir un periodista del Daily Mail o a alguien aquí en Expansión o en el Corriere della Sera. Es muy, muy diferente, y también un poco el enfoque que le dan. En fin. Sí. Pero bueno, eso hace que el trabajo sea, por un lado, muy, muy divertido, pero por otro lado es igual de divertido que complicado, digamos. Es estresante, pero gratificante también. El resolver esos problemas tiene que también ser satisfactorio, ¿no? Sí, además es que literalmente cada día vas a la oficina casi como frotándote las manos diciendo, o apretando los puños, diciendo, venga, vas al ring, ¿no? A ver qué me espera hoy, porque no sabes qué va a pasar. Y de verdad, puede haber un día muy tranquilo y ese día alucinas, porque son días muy raros cuando no pasa nada. Carlos y yo lo llamamos apagar incendios. Sí, pues ese es el día a día, y de repente hecho, vas y dices, venga, a ver qué pasa hoy. Claro, por eso, antes de la entrevista, antes de encender las cámaras y tal, y darle a grabar, nos reíamos, porque una de las cosas que nos decía Alejandra, que claro, que ella está acostumbrada a ir a ruedas de prensa más bien tensa, o a entrevistas más bien tensas, donde se va a regañar como, claro, aquí es, no, aquí es relajar. Sí, no. No, pero además, es que yo creo que también, muchas veces es lo que hablamos, ¿no? De esas ruedas de prensa, entrevistas y tal, al final, la gente, los periodistas en este caso, van buscando un titular, y para que haya un titular tiene que haber sangre, ¿no? Es igual que, por ejemplo, en lo que hablabas del dueño de Ryanair, millonario excéntrico, y lo que busca es atraer miradas hacia Ryanair, entonces hace lo que haga falta para atraer miradas, ¿no? Y entonces el periodista de turno que quiere que su nombre salga en un artículo muy grande o en la portada, tiene que buscar un titular suficientemente sangriento para buscar eso, y por eso se polariza mucho, ¿no? Porque al final tú ves las noticias, y en las noticias nadie te cuenta las cosas buenas, te cuenta donde ha habido una guerra, donde ha habido esto, donde ha habido otro, ¿no? Entonces cuando te cuentan algo de una compañía, de una empresa, siempre tienen que contar un escándalo, o una cagada, o un lo que sea. Y el problema de eso es que al final toda la publicidad, o gran parte de la publicidad que es externa a la empresa, que no es la propia empresa la que hace, suele ser negativa, porque hay una serie de incentivos hacia el periodismo que está haciendo eso, que son, pues eso, buscar sangre, ¿no? Sí, y además, sobre todo, teniendo en cuenta cómo funciona hoy, sobre todo la prensa online, que es a golpe de clic, y los clics es al final... Sí. Exacto. Entonces, bueno, pues es verdad que Ryanair es un generador de noticias brutal.
ejemplo de este podcast. ¿Ya lo tienes? Sí. La directora de comunicación de Ryanair te explica cómo no llevar 7 Exacto. de cebolla. Sí. Por ahí tienen que ir los tiros. O sea, hay que, Pero entonces lo tendremos que sacar antes de verano, que esas noticias siempre se sacan antes de verano y tal. Sí. Oye, una pregunta, sé que es complicada, sé que igual no te quieres meter en todo lo que a mí me gusta meterme, porque claro, es otra cosa, pero ¿cómo se consiguen unos precios tan baratos? Porque claro, al final tú te piensas, vamos a ver, un avión que cuesta lo que cuesta, los slots que son, bueno, ahora os explicaré, ¿no? Pero vamos, es como la tarifa de aterrizar. Sí, como los derechos de despegue y aterrizaje. Pagar a tal, pum, pam, son gastos enormes. ¿Cuál es ese control de gasto que hablabas antes tú de la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? A ver, al final lo que os decía antes, que low cost no son precios bajos, son costes bajos. Entonces, para poder ofrecer esas tarifas tan bajas, pues todo se basa en una estructura de costes muy, muy estudiada. Y esto va a muchísimos niveles. Entonces, bueno, tampoco nos podemos meter aquí en mil cosas, pero por ponerte ejemplos de cómo... Soluciónamelo. Por ponerte, no, pero... Entonces lo vale hablar. Pues mira, por ejemplo, formas de reducir costes, y esto es algo común para cualquier tipo de aerolínea low cost, pues operar con un único modelo de avión. Por ejemplo, Ryanair opera solo con Boeing 737, 737-800, o por ejemplo... Bueno, llenar tus aviones. Al final, Ryanair lo que decimos siempre es que somos activos en factor de ocupación, pasivos en tarifas, que quiere decir que tus aviones tienen que ir llenos y si para eso tienes que bajar el precio, se baja. Claro, o sea, quiere decir, ese asiento va a volar vacío, esté vacío o esté lleno, ¿no? Lo tienes que sentar a alguien, como mínimo. Efectivamente. Sentar a alguien por 20 euros que no sentarle por 40. Exacto. Sí. Si no, esos 40 no los ha pagado, al final 20 que estás perdiendo, ¿no? Exacto. Que también, luego tiene que haber un equilibrio, no puede ser, una ruta no va a ser sostenible si luego llenas ese avión siempre al 100%, pero a una media de 9,99 el billete. Eso no se va a sostener, pero normalmente pues eso siempre se intenta que los aviones vayan llenos y pues por eso también la gente dice, ¿y cuándo van a bajar los precios? Es que no hay una fórmula, es que depende de la demanda. Tengo 2 preguntas para ti antes de cerrar el podcast, que son, la primera pregunta es: ¿estarías dispuesta en un futuro, venir a un segundo podcast, a meterte en el charco de qué pasaría si las compañías de low cost desapareciesen? Hablar de todo este tema de lo del medio ambiente y cómo puede afectar estas regulaciones y demás. Sí, ¿por qué no? Claro. No, yo estoy diciendo, joder, me va a decir que no. No, es un tema súper interesante, además es que es muy polémico y además da para mucho, porque además realmente si te metes en cada campo, en cada versión, digamos, de esta historia, pues todo es muy bonito en ambos lados, ¿no? Pero si somos realistas, no va a pasar. La gente no va a dejar de volar. Ese es el tema, ¿no? Que por un lado está lo que es bonito decir y por otro lado lo que es práctico hacer, y no siempre van de la mano, ¿no? Uh-huh. Y última pregunta. ¿La última ya? La última, que es, ¿hay alguien a quien crees que deberíamos entrevistar en este podcast que tú conozcas personalmente que nos puedas recomendar? Uy, tendría que pensarlo ahora, la verdad. Algún contacto, además, bueno, allí en Dublín. ¿Podemos hacerlo en español o en inglés? Sí. Lo podemos hacer en Mira. ¿También? ¿Conoces a Conor? Hoy. Claro. No, pero mira, antes comentabas de Wizz Air, que además decías que no la conocías. Wizz Air es conocidísima en el este de Europa, de hecho es como la Ryanair del este de Europa. Pues una ex compañera de Ryanair ahora mismo está trabajando para Wizz Air. Además ella se dedica a la parte... ¿Cómo se llama? Vamos a meter el personaje. María. Se llama María. Ella se dedica a la parte comercial, es muy interesante porque además es literalmente el departamento que pone los precios. Os puede explicar también muchas cosas y bueno, pues también un poco esa visión también de low cost en una empresa que además ha crecido fijándose a 100% en Ryanair y que va fenomenal hoy en día. Exacto, el siguiente. Siguiente podcast para abrir Network Global Airlines. Y ya tendríamos a la directora de comunicación, la que pondría los precios, ya estamos todos. Mira Richard Branson, ¿eh? Sí, la directora de Richard Branson era la contaremos otro día, pero Richard Branson, el primer vuelo fue un vuelo que él fletó porque él quería ir a no sé dónde y tal y cual, y fue por el aeropuerto con un cartel diciendo este vuelo por tanto... Bueno, es una historia... Sí. Perfecto, pues vamos a cerrar ya este podcast número 19 con Eduard Segura y con Alejandra Ruiz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio tan bonito de Tom Black. A vosotros. Nos veremos más adelante seguro. Sí. Edu,
muchas gracias por venir. Muchas gracias, Carlos, y sobre todo muchísimas gracias, Alejandra, por mostrarnos lo que la gente o no ve o no quiere ver o desconoce de el otro lado, ¿no? La otra cara de la moneda. Todo el mundo quiere viajar barato, todo el mundo se aprovecha de viajar barato, pero luego todo el mundo se queja. Porque quejarse es gratis y es fácil, ¿no? Y otra cosa que es bastante gratis es este podcast. Así que recomiéndaselo a tus amigos. Like it, comment, share it. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.